Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es David Salazar. Vengo a presentar lo que es el ejercicio de corrección del parcial. Eh, en mi parcial, pues presenté el ejercicio número uno, presenté el ejercicio de parcial número uno, donde pues en el primer punto pedía que se realizara lo que era un sistema de diagrama de bloques. Eh, este fue el diagrama de interpretación mía, de parte mía, pues durante el parcial, donde pues en el diagrama de bloques se explicaba paso a paso pues qué tenía conjunción con qué, donde decía que pues el toldo se extendía, el toldo trabajaba si llovía, pues el sensor de lluvia detectaba eso. Si no estaba presente esa opción, entonces el toldo se mantenía abierto. Y si estaba la opción de lluvia, sí o sí tenía que cerrar el toldo. ¿Sí? Lo mismo con la función del sol. ¿Sí? Si está cerrado, si no había sol, pues se mantenía abierto, y si había sol, perdón, se mantenía cerrado, y si no había, y si había sol, pues todo lo abierto, ¿no? Este diagrama pues se explicaba prácticamente solo, pero pues no tenía mucho sentido, ya que pues lo que se pedía era algo más básico. Ahora en la tabla de la verdad, pues el orden donde yo ajusté lo que era la salida A, B, C y D, los ajusté en un orden distinto. Entonces tuve en cuenta que el factor sol, lluvia, viento y frío estaban en orden distinto a los de la tabla de la verdad presentes en la corrección del parcial. Mm, Sin embargo, pues teniendo en cuenta varios datos, como por ejemplo el hecho de que acá, en esta parte de aquí, a diferencia de la otra tabla, donde la tabla de la verdad decía que el orden era lluvia, viento, sol y frío, en esta parte de aquí, eh, siempre y cuando se cumpliera la condición de lluvia, habría un 1 encendido, que ese era uno de los enunciados. Entonces se tomó en cuenta este valor para definir que pues a partir de los valores en donde la lluvia estuviera presente, siempre habría un valor presente. También teniendo en cuenta pues, los otros factores donde decíamos que si llovía y hacía sol, pues eran argumentos que pues podían validar como podrían no validar, entonces pues la decisión era de nosotros. Em, Hubo valores que yo no tuve presentes, como por ejemplo estos de aquí, donde pues venteaba, hacía sol, el toldo pues estaba abierto, y en este caso de aquí, donde venteaba y hacía frío, y pues también el toldo se mantenía abierto. Mm. A partir de esto, pues el resto de casos donde hubiera lluvia presente, siempre se iban a mantener encendidos. A partir de este punto, pues yo comencé a explicar qué es la agrupación, y realicé un proceso por max términos, que pues quedó mal porque interpreté el SOP de max términos de min términos por max términos, y comencé a realizarlo por una simplificación mal acomodada del, del SOP, aquí empezando con la expresión. Se hizo la disminución y la simplificación de dichos términos por min términos, sin embargo, la expresión quedó mal dicha. A este punto, la simplificación que llegó a darme puede estar aquí, pero esta expresión se puede simplificar muchísimo más y se debió haber reorganizado de otra manera distinta. Ya lo explicaré en la corrección. Directamente, pues yo dejé esta expresión así y le realicé el teorema de De Morgan. em, pero pues este teorema de De Morgan quedó mal hecho. Ahora, ¿cómo explico bien el procedimiento de la corrección completa? Entonces, el diagrama de bloques era un diagrama sencillo, como se mostraba en la guía de corrección, mm, donde tenemos el equipo de control, donde tenemos la salida del toldo, tenemos la entrada del sensor de frío, el sensor de sol, el sensor de lluvia y el sensor de viento. Y a partir de estos enunciados
teníamos que si hacía frío era uno y si no hacía era cero, si hacía sol era uno y si no hacía sol era cero, lluvia cuando llovía era uno y cuando no había lluvia era cero, y viento cuando hay viento era uno y cuando no había viento era cero. Entonces, a partir de este enunciado comenzamos a realizar la tabla de la verdad con el orden que se había enunciado. Entonces, lluvia, viento, sol y frío. Y aquí teníamos la salida del toldo. A partir de este orden, comenzamos a descartar los casos, teniendo en cuenta que 0 y 0 estaban presentes para el hecho de que no tenían ningún inconveniente más que el hecho de que hiciera frío. Este no era ningún problema para tener que para tener que cerrar el toldo, así que pues este nunca se toma en cuenta, teniendo también en cuenta pues los que vienen aquí a partir de esto abajo, en esta parte. Aquí se activa el toldo a base de que está haciendo mucho sol. Significa que la temperatura también crecería y pues el sistema decide automáticamente cerrar el toldo para que el sol no afecte lo que es el sistema, el sistema de temperatura interno del hogar. A partir de esto también tenemos que el frío y el sol entre los dos pues no presentan ningún problema porque uno compensa al otro, entonces no hay necesidad de cerrar el toldo. Aquí en esta parte de aquí hace viento, ¿sí? Se tiene en cuenta que está presente el viento en estos tres casos y se evalúa como un uno para cerrar el toldo, para bajarlo. En esta parte de aquí está haciendo viento, está haciendo sol y está haciendo frío, así que pues se sube el toldo. Después viene esta parte de aquí, que serían estos dos, donde directamente llueve y se baja el toldo. De aquí para acá habían dos en consideración. Después de estos dos, habían estos dos en consideración, el 10 y el 11, porque pues estaba lloviendo y también hacía sol y pues no se consideraría, así que pues esto va a base del diseño de la persona encargada, ¿sí? Y a conveniencia mía propia, yo la tomé por el hecho de que si llueve, no importa también si hace sol o no hace sol, como en este caso, siempre que exista el factor lluvia, se va a dejar cerrado el toldo. Después viene el factor de acá, estos dos de aquí abajito, y vienen siendo factores que también tienen presente lluvia, así que van a ser unos, y estos últimos dos vienen siendo también a consideración del diseñador. También se encuentra lluvia, sol y pues a partir de esto se considera como que pues, puede ser una opción cerrarlo o abrirlo, así que yo decidí mantenerlos en uno para poder cerrar el toldo por el factor lluvia. Teniendo en cuenta esto, teníamos 10 expresiones conjuntas, que es la expresión canónica completa. Realizando la reducción en términos, como fue especificado, eh, se hace lo que es las aplicaciones de las propiedades, de las diversas propiedades, como son la propiedad de la distribución, la propiedad distributiva, la propiedad de A más A negado igual a 1 y la propiedad de A por 1 que es igual a A. Entonces, teniendo en cuenta esto, simplificando lo más posible para que pues, no surgiera un gran tamaño, aquí se aplicó directamente entre estos dos de aquí, entre este y este, entre estos dos de acá, estos dos de acá y estos dos de acá y estos dos de acá. Una simplificación por propiedad distributiva, propiedad de A por A negado igual a 1 y la propiedad de A por 1 que es igual a A. De manera que pues, pudiéramos dejar directamente simplificada la expresión. Volvió y se aplicó el mismo proceso una y otra vez, simplificando por ese lado, por ese tipo de propiedades, eh, hasta llegar a este punto donde tendríamos como resultado A más CT negado más BC negado. Este sería el resultado correcto a la simplificación de esta tabla de la verdad, donde podemos presentar directamente todas las funciones sin ningún problema. Ahora, sintetizando la expresión por De Morgan, tenemos una compuerta NAND. Por compuertas NAND tendríamos que aplicar el teorema de De Morgan, donde negamos dos veces el resultado, y de manera que pues sucede esto, aplicamos una de las negaciones para dejarlo como compuerta NAND y quedaría A negado por
C denegado negado total, multiplicando A, B por C negado, negado total, y esta expresión completa negada. De manera que pues este sería el circuito por compuertas NAND. En el simulador constructor podremos ver directamente las funciones del sistema trabajando perfectamente. Tendremos que a partir de la tabla de la verdad sería en 2 que funcionaría en 4, en 5, en 6 y a partir de 8 hacia adelante. Entonces tendremos que 0 no funciona, 1 no funciona, 2 funciona perfectamente, en 3 no funciona, en 4 funciona, en 5 funciona, ahora vamos para el 6, 6 funciona, 7 no funciona y a partir de aquí en adelante viene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y de esta manera comprobamos que el LED mantiene encendido, así que se estaría generando la alarma de lluvia y se estaría generando todas las respuestas a la tabla de la verdad. Muchísimas gracias por prestarme atención, ingeniero. Que tenga muy buena noche.